Hola Piscis, bienvenido y bienvenida. Te quiero agradecer por estar aquí el día de hoy. También quiero dar gracias por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que vienen muchas bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti, mi querido Piscis. Mira, el mundo te está esperando, ya es momento de que salgas de esa cueva, de que ya te des a conocer, a que explotes y pongas al servicio de la humanidad todas aquellas virtudes y esos dones que tú tienes definitivamente. Tu tercer ojo está abierto, te están diciendo tus maestros espirituales, tú sabes la verdad de las cosas y se te están revelando cosas. No te niegues a eso, porque ahí va a estar hasta que tú tomes la decisión de aceptarlo definitivamente. Recuerda, mi querido Piscis, que te quiero muchísimo, que te llevo siempre en mis oraciones y siempre en mi corazón. Bueno, ahora vamos con las lecturas, primero para las parejas, segundo para los solteros y luego para tu economía. Si esta lectura no resuena contigo, por favor déjala pasar. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, y si de pronto tienes una lectura personalizada conmigo, bueno, en la descripción o en el primer comentario del video, ahí encuentras cómo hacerlo. Tu persona especial es alguien que tiene unos sueños, unos anhelos contigo, quiere hacerlo todo, absolutamente todo contigo, pero siente que está perdiendo, que te está perdiendo definitivamente. Recuerda que esta podría ser también una lectura en espejo. Es una persona que está bastante desesperada, es alguien que la verdad te ve también a ti así. Los dos prácticamente están en esta situación, ya como pensando en el mañana, pensando demasiado en el pasado, en lo que ya pasó. Bueno, yo les digo que se concentren en el aquí, en el ahora, porque de lo contrario pierden el momento que tienen ahora en este instante y la verdad pueden estar llegando a fracasar la relación de ustedes. Mira, tu persona especial espera que realmente tú ya, como te digo, te ve demasiado desesperado, desesperada. Es mejor que ustedes dos hablen. Bueno, es mejor que ustedes dos hablen porque también él o ella está muy deprimido, deprimida, al igual que tú, pensando en todas esas cosas que han querido construir y que absolutamente nada se les ha podido dar definitivamente. Vamos a ver qué me les espera en un futuro más bien cercano. Mira, hay uno de ustedes dos que está mintiendo, hay uno de ustedes dos que está engañando, que no está siendo sincero, sincera con lo que ustedes están viviendo. Y también hay mucha psicodependencia en esa relación. Es una relación, yo diría que se está convirtiendo o ya es una relación tóxica. Es una relación que la verdad los llama a ustedes a analizar bien qué es lo que quieren con la vida. No solamente con ustedes dos, sino con su vida. Bueno, mirar bien lo que están construyendo. Van a tener que ponerse firmes el uno y el otro y analizar y hacer un pare, hacer un alto para poder no solamente solucionar con esta relación, sino que al parecer la vida de ustedes en general está como patas arriba, diría yo, como que no cuadran, como que no dan pie con bola, como que no saben cómo expresarse tal vez el uno con el otro. Si no lo hacen así, o sea, si no saben cómo expresarte, mira, ¿por qué no escribes? Escríbele una carta a tu persona especial, escríbele una carta diciéndole todo aquello que tú sientes, lo que anhelas, lo que sueñas, lo que, bueno, lo que realmente ustedes quieren, pero sean sinceros el uno con el otro, porque en esta relación hay un engaño, hay una falsedad. Bueno, hay algo que se debe resolver definitivamente. Y bueno, yo creo, o sea, lo ideal sí es cara a cara, ¿ya? Mirándose a los ojos, diciéndose el uno al otro todas sus 10.000 verdades que se tengan que decir, sí, con respeto, con mucha sabiduría, con mucho amor propio y amor por la otra persona, pero es momento. Pero si hay algo que ustedes consideran muy fuerte, muy grosero, muy duro para decirle a esa persona, bueno, escríbanlo en una carta, la rompen y la echan al viento, pero no se queden con eso adentro, por favor, porque la verdad es que eso no
les trae absolutamente para nada. Ustedes también tienen que tener mucho cuidado con esos supuestos amigos, entre comillas, que ustedes tienen en esta relación. Son personas falsas, son personas que lo único que han querido es perjudicarlos, que ustedes dos se separen por interés de alguno de ustedes dos o por simplemente rabia, envidia, que es lo que ustedes parece que está rodeando la relación de ustedes. Es momento de que ustedes tomen distancia de personas, de situaciones. La verdad es que esta relación, al parecer, a ustedes los tiene en un desgaste emocional, físico, así, literal. Bueno, tanto te lo dice el maestro ascendido Hilarión, y también tus hadas te dicen desconéctate y relájate por un rato. Bueno, es momento de desenchufar, desenchufar, por favor, y dejar de escuchar voces de personas que te dicen una cosa, a tu persona especial también la otra. En ese silencio te vas a poder escuchar a ti mismo, a ti misma, y poder realmente tomar una decisión, ¿ya? Realmente, en medio de tanto ruido es imposible escuchar la voz interior. Y en lo de ruido también te digo, música, chismes de personas, televisión, todo. O sea, un momento de silencio, de calma, para poderte escuchar a ti mismo, a ti misma, y poder tomar la mejor decisión para ti. Eso deseo para ti. Si tú quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: yo me escucho, yo me amo y yo me libero. O escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, les mando un abrazo gigante, mis queridos pececitos y pececitas que están en esa situación que parece complicada, pero yo les digo que todo tiene una solución. Todo tiene una salida, sino que tienen que atreverse, aventurarse a ver un poco más allá. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y mis solteritas, a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy. Bueno, las cartas me están diciendo, es momento de la prudencia, es momento de, en el momento que te digan cosas a ti, no reacciones de una, no reacciones aceleradamente. Primero piensa y verás que vas a encontrar la solución a ese problema que tú estás teniendo. La solución es poco a poco y prestándole interés a ese problema, a esa dificultad, porque la verdad, si no lo haces, la situación se puede estar compitiendo, poniendo color de hormiga brava y sentirte solo y sola resolviendo esa situación. Hay algo que tal vez tú no vas a esperar, ciertas dudas acerca de algo que te va a llegar a ti. Es algo, o sea, que te va a ayudar a resolver. Pero escúchate más, ¿ya? Escúchate más a ti mismo, a ti misma, para que puedas tener esa respuesta. Si es algo relacionado con algo académico, con trabajo, con finanzas, bueno, pide asesoría o busca tu asesoría en medios legales, en medios oficiales, para que no tomes decisiones como a la ciega, como a la loca. Y también escucha tu guía espiritual. Tu guía espiritual también te dice que tú definitivamente vas a estar a salvo de cualquier problema, de cualquier dificultad que se te presente a ti. Bueno, y después de esto, después de esta como mal paso o después de esta situación que tú estás atravesando en este momento, viene algo muy bueno para ti. Vas a estar rodeado, totalmente protegido, no solamente por la divinidad, sino por personas que también te quieren, personas que también te estimas, que te estiman. Que te alejes un poco del ruido, ya, ¿cómo te digo? De tanto consejo, de tanta palabra, de tanta cosa, y para que puedas pensar y tomar la mejor decisión que tú estás queriendo encontrar. Bueno, el cielo te dice, pide y se te dará. Si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, yo pido y se me da. Bueno, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Eso ha sido para ustedes, mis solteritos y mis solteritas. Ahora vamos con la economía de ustedes, mis queridos pececitos. Vamos a ver qué me le dicen las cartitas con relación a su economía el día de hoy. Barajémoslas un poquito. Bueno, para que resulte lo mejor para ustedes. Bueno, wow, en cuestiones de economía, el triunfo, mira.
prestigio, triunfo, solución de problemas, dificultades. Mira, tú tienes muchas dudas, ¿ya? Acerca de lo que tú vas a querer lograr. Y tal vez en el camino estés encontrando muchos problemas, muchas dificultades, pero todo eso tú lo vas a lograr superar definitivamente. Tienes que creer muchísimo más en ti, y hay alguien de tu vida que ya no está aquí con nosotros, que te dice en este momento: yo te lo dije, yo te lo afirmé, que tú ibas a llegar lejos, que ibas a ser totalmente grande. Pero tienes que tener cuidado con esas personas con las que te estás involucrando. Si ya sabes, si ya presientes que por ahí no es, no vayas a esa cita y no te asocies con esas personas. Eso te dice tu persona que está en el más allá en este momento. Es momento de que tú hagas eso diferente. Esa locura que tú has querido hacer con respecto a tu economía, bueno, ese negocio, ese emprendimiento, infórmate bien, estudia bien la situación, documéntate al respecto y lánzate. Bueno, con seguridad, pero lánzate en este momento. Bueno, mira, este es el momento de la determinación. Me habla acerca de la sanación del Padre, este maestro ascendido, nuestro maestro ascendido Jesús. Me habla, o sea, la relación con el Padre tiene mucho que ver en cuestiones de economía con la determinación, con la resolución de problemas y conflictos. Y este es el momento en que tú estás recibiendo esa sanación por ese lado. Bueno, entonces a mejorar tu relación con tu Padre, así ya no esté aquí en este mundo. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.